Liliana, muchas gracias Eduardo. La verdad es un placer estar aquí nuevamente en la Universidad Javeriana. Estuve en algunas oportunidades, varias veces trabajando, conversando con Eduardo, con grupos de trabajo, y tengo un recuerdo muy sentido, que es que aquí enfrente fue FELAFAX hace muchos años atrás, y después de que yo hice mi exposición en FELAFAX, me acuerdo que alguien muy querido por mí, Jesús Martín Barbero, me dijo: eso deberías publicarlo. Y esas cosas siempre son difíciles para uno de olvidar. Bueno, estoy aquí para hablarles un poco de un proyecto que no es un proyecto que va a existir en el futuro, o no sé, quizás sí, ojalá lo haga otro o otra, sino que es un proyecto que desarrollé desde el año 2012 hasta hace pocos meses atrás. Ese proyecto básicamente consistió en publicar 3 libros. Aquí traje 2, porque uno está totalmente agotado y creo que tengo un solo ejemplar, pero espero que ya vuelva a salir. Y esos 3 libros se llaman Mitomanías argentinas, Mitomanías de la educación argentina y Mitomanías de los sexos. Los 3 libros se originan en un gran malestar, en un profundo malestar, que es el malestar de ser un lector asiduo de las ciencias sociales y de los estudios culturales y de la historia, etc., y escuchar en la calle, en los medios de comunicación, en la sociedad constantemente, afirmaciones que han sido desmentidas hace años por investigaciones empíricas, por investigaciones teóricas, por desarrollos de las humanidades. Y entonces, frente a ese gran malestar, fue que decidí emprender este proyecto, cuyo primer libro, Mitomanías argentinas, constaba de 70 frases. Soy antropólogo de formación, a lo que estaba haciendo ahí. Esas 70 frases son frases que los argentinos dicen habitualmente. Hablo en tercera persona porque, como soy antropólogo, no las digo esas frases, o por lo menos no la mayoría de ellas, pero son todas frases que si una persona que vive en Argentina no las dijo, las escuchó por lo menos a la gran mayoría. La primera de esas frases es que los argentinos somos europeos. Y esa frase la volvió a repetir el presidente Mauricio Macri en Davos, en un foro mundial hace muy poquitos meses atrás. O sea, no es una frase del pasado. Incluso, no solo fue desmentida por toda la investigación, y ahora les voy a explicar por qué, sino que estaba en la cabeza de todo mi libro y de todo mi trabajo, y de mucha otra gente, por supuesto, pero lo que sucedió es que este trabajo tuvo una repercusión especial, ahora les voy a contar, y sin embargo, como ven, ni siquiera así produce grandes efectos, porque un presidente puede volver a repetirlo sin ningún problema. Lo que yo hago en ese libro y en los otros libros es recolectar frases que escuché en la calle, en los medios, en distintos ámbitos, dependiendo mucho de los libros, en el caso de educación en la escuela, en el caso de libros sobre género, no solo en los medios, sino en otros ámbitos. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es ir a jugar al fútbol, y el vestuario del club es un lugar donde los mitos machistas florecen con un ímpetu extraordinario. Entonces es solo estar alerta a lo que están diciendo los amigos de uno cuando se están cambiando y preparando para ir a hacer goles, ¿no es cierto? Y entonces ir registrando eso, y cada uno de los libros lo que hace es, en una página, en 2 páginas o en 3, no más que eso, refutar ese mito, refutar esa frase de sentido común.
Cuando hace poco tiempo atrás di una clase inaugural sobre este mismo tema en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y cuando Luis Regadas presentó mi trabajo, dijo que lo que yo había hecho era cambiar la preposición, porque los antropólogos muchas veces hemos trabajado y trabajamos recuperando dimensiones del sentido común, mostrando que el sentido común tiene cosas muy interesantes y muy positivas. Entonces él decía que en lugar de trabajar con el sentido común y por el sentido común, lo que yo había hecho era sacar esa preposición y poner contra el sentido común, lo cual lo cito simplemente porque me parece una buena descripción de lo que intenté hacer. En cada caso lo intenté contra algo, contra un eje. O sea, el primer libro es un libro contra el europeísmo argentino, que no es solamente esa frase de que los argentinos descendemos de Europa, venimos de Europa, ahora les voy a contar más, pero es importante entender que hay un núcleo duro del sentido común que es el que es atacado por cada libro. El segundo libro, que ya no lo escribí solo, sino con un gran sociólogo de la educación, y que en parte nos preguntamos cuando lo terminamos y cuando estaba publicado, si no tendríamos que haber hecho un esfuerzo mayor para que sean mitomanías de la educación de América Latina. Es un libro contra los mitos neoliberales de la educación. Ya les voy a contar un poquito. Y el tercer libro es un libro contra los mitos patriarcales y contra los mitos machistas y contra los mitos a favor de la desigualdad de género, que también es un libro que es en coautoría con una socióloga feminista muy importante argentina que se llama Eleonor Paula. Cuando ya había comenzado este proyecto, pasó por Buenos Aires un gran sociólogo estadounidense que se llama Michael Burawoy. Si no lo conocen, les recomiendo que lo lean. Él fue presidente de la International Sociological Association y desde ese momento creó una revista que está online, que ustedes la pueden ver, donde escriben solamente sociólogos y otros científicos sociales, y ninguno puede escribir más de 3 o 4 páginas. Y la revista se llama Global Dialogue y se traduce nada más que a 17 idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él me pidió en un momento un artículo sobre la diversidad sociocultural en la Argentina y el racismo, que está muy relacionada con el primer libro. Y ese artículo fue traducido, no sé, al húngaro y otras 16 lenguas, pero el artículo tiene 3 páginas. No puede tener más que eso, porque la idea de esa revista tiene que ver con una noción que él propone y que le da una suerte de marco teórico a este proyecto. Por eso lo estoy invitando, lo estoy citando aquí a Michael Burawoy. Él propone una noción que es la noción de sociología pública. Recién hablábamos con Elena y con Eduardo de los problemas de traducción dentro del idioma castellano y dentro de América Latina, ¿no? Donde una palabra que en un país quiere decir una cosa, en otro país quiere decir otra. Hoy Eduardo me decía que la palabra público en Colombia tiene otros significados muy ligados al Estado o a la estatalidad, cosa que en otros países no necesariamente es así, porque lo público en realidad es todo aquello que no sea privado, todo aquello que sea de dominio público, todo aquello que sea de acceso público, y eso no necesariamente es del Estado. De hecho, cuando nosotros le ponemos el adjetivo público a una noción central para este proyecto, que es la noción de debate público, quizá quede más claro que no estamos hablando de un debate del Estado o ligado al Estado, sino del debate de la sociedad. Porque lo que hacen estos libros, lo que hicieron estos libros fue intentar intervenir sobre esos debates. Por supuesto, si ustedes lo miran, pueden decir 2 páginas, es un artículo de periódico básicamente, pero no es una colección de artículos que yo escribí en el periódico, sino en realidad es una colección de los artículos que no escribí en el periódico, por decirlo así. Burawoy lo que dice es que hay una sociología académica buena y una sociología académica muy mala, que hay una sociología militante
buena y mala. Y hay una sociología pública buena y mala, que eso no es lo que define a la sociología, y una sociología profesional. Lo que él dice es que lo que define a la sociología no es si es profesional o no, si es académico o no, si es empírico o no, si es público o no, sino que lo que define la buena sociología es que sea una buena sociología académica, profesional, pública o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre la sociología pública y la militancia política? En la militancia política, uno no coloca el conocimiento delante del proyecto político. Uno coloca el conocimiento al servicio del conocimiento político, del proyecto político. Y si necesita, usualmente lo que vemos es que el conocimiento es instrumentalizado o una parte es negada porque no hay un buen argumento para defender ese hecho de la realidad. La sociología o los estudios culturales públicos, porque yo hablo de las ciencias sociales públicas, o sea, lo que yo hago es tomar la idea de Burawoy pero llevarla a cualquier disciplina y agarrar la idea de Burawoy y traerla también a los estudios culturales, que siempre tuvieron esa vocación, ¿no? Que es una vocación de conocimiento y de intervención en el debate público y de transformación de procesos concretos de la realidad. Entonces, la condición para que eso, a mi juicio, continúe siendo ciencias sociales públicas o estudios culturales públicos es que el conocimiento no esté instrumentalizado para una causa. Eso no quiere decir que no haya causa, eso no quiere decir que no haya compromiso, eso no quiere decir que no queramos transformar la realidad, quiere decir que si la queremos transformar en serio es mirando todos los elementos, también los elementos que no nos gustan o que nos resultan más complicados de la realidad. Entonces, en el primer libro, digamos, los capítulos están organizados en función de una serie de prejuicios que no solo existen en la Argentina, pero que yo no hice un proceso de comparación con otros países, y que en ningún momento del libro yo intento buscar el origen o hacer una etimología, porque eso sería otro libro, buscar cómo se originó cada uno de estos mitos o estas mitomanías. Como ustedes saben, en antropología hay tres usos teóricos muy fuertes de la noción del mito. Uno, el primero refiere a la creencia popular, más allá de si es verdadero o falso, eso no entra en cuestión si es verdadero o falso. Es una creencia popular compartida, un relato, etc. La segunda acepción, como en todas las ciencias sociales, refiere al mito como aquello que no es verdadero, o que es parcialmente verdadero, o que implica un nivel fuerte de tergiversación, una media verdad. Una media verdad no es cierta, digamos. Y la tercera acepción es que los mitos son performativos, es decir, construyen realidades, es decir, tienen poder. En estos libros estamos usando al mismo tiempo las tres nociones del mito. Entendemos que el mito es una creencia popular que es una media verdad, que tiene un poder descomunal, porque ahí viene un punto quizás central, a mi juicio, de los estudios culturales y de las teorías culturales y de su relación con el poder, que es que, sin lugar a dudas, las creencias construyen realidades de maneras poderosísimas, y tienen capacidad de que las personas mueran, o que las personas vivan, que las personas sean asesinadas, o acepten condiciones de subalternidad que para otros u otras pueden resultar inconcebibles, y así sucesivamente. Si ellos, entre comillas, con mayúsculas, no tuvieran las creencias, no tendrían nada, pero las tienen. Eso es hegemonía sobre el sentido común, dirección moral e intelectual de una sociedad. Entonces, disputar las creencias es tratar de constituir hendiduras en una hegemonía. ¿Cómo se constituyó la hegemonía argentina? Bueno, obviamente no puedo responder todos los aspectos de esa pregunta, pero el capítulo central, sin lugar a dudas, tiene que ver
con, digamos, la división desde el siglo XIX por parte de los founding fathers del país en términos de civilización y barbarie. Y este punto parece menor, pero es crucial porque civilización siempre es lo europeo, siempre es el progreso, siempre es el desarrollo, siempre es el crecimiento del Producto Bruto. Y barbarie siempre es lo otro, siempre es lo no blanco, siempre es lo indígena, siempre es lo negro, siempre es el interior. En la Argentina, esa idea de civilización y barbarie es muy relevante también porque hay una constitución cultural de este número, que es el número 2, que es la idea de la capital versus el interior. El interior es todo aquello que no es Buenos Aires, o sea, una parte gigantesca del país, 2/3 de la población del país, y más también, porque una parte del área metropolitana es considerada barbarie también. Pero esa idea, que nació en el siglo XIX, continúa de distintas maneras hasta el día de hoy. Se constituyó en otras hendiduras. En el siglo XIX estaba planteada en términos de federales versus unitarios, después fue peronismo, antiperonismo, después fue kirchnerismo, antikirchnerismo, pero la Argentina vivió su vida dividida en dos. Y lo blanco y lo no blanco, lo europeo y lo no europeo, siempre fue decisivo en esa dicotomía crucial para poder entender cualquier cosa en la Argentina. Entonces, allí apareció una frase que es muy popular en la Argentina, que la han dicho varios escritores, que dice algo así como: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos de la inmigración. Y eso, como les decía, no es algo que nosotros, los antropólogos, se nos antojó, que fue algo muy fuerte del siglo XIX, sino que es algo que se discute hoy. Lo dice el presidente hoy, o sea, está vivo. Y el presidente lo decía para decir, ustedes, europeos, tienen que venir a invertir a nuestro país, porque nosotros también somos europeos. Entonces acá en el libro Mitomanías Argentinas nosotros mostramos que hay una idea muy fuerte en toda la historia argentina y muy persistente, que es la idea de que los argentinos somos europeos que fuimos colocados en un lugar equivocado del mapa mundial. Cuando se hizo después el programa de televisión, pero no, esa parte no se la voy a poder mostrar porque no la localicé, ellos hicieron el mapa de la Argentina como si estuviera en Europa y en un momento por un terremoto, un maremoto, ¿no?, se va corriendo y cae ahí en el medio, porque los otros mitos asociados a esto es que los argentinos vivimos rodeados de países de indios y de negros. Paradigmáticamente los países de indios serían Paraguay y Bolivia y el país de negros sería Brasil, ¿no? ¿Por qué vivimos rodeados de países de indios y de negros? Porque dice un mito central, en el cual no me voy a extender tanto porque les quiero mostrar un fragmento del programa de televisión que es sobre eso. Un mito central dice: en la Argentina no hay indios y no hay negros. Y la izquierda en la Argentina se ha pasado casi todo el siglo XX luchando contra ese mito, afirmando lo siguiente: en la Argentina no hay indios ni negros porque los mataron a todos. Yo lo que explico en el libro es que ese tipo de refutación confirma la hegemonía, cuando en los hechos son muy distintos. 56% de los argentinos tienen alguna ascendencia indígena. Siempre pregunto, ¿dónde hay más indios o pueblos originarios? ¿En Brasil o en Argentina? Brasil. Censo del 2010, por autoadscripción. 2010, 850.000 brasileños se autoconsideran indígenas. Argentina, 950.000. Eso es, en Brasil, 0,8% de la población, en Argentina, 2,4% de la población. Según otras investigaciones, 10% de los argentinos tienen alguna ascendencia afro.
No es que se autoconsideren afro, solamente el 0,4 se autoconsidera afro. Pero eso tiene que ver con un fenómeno mucho más complejo, que si quieren después en la pregunta lo retomamos, que la Argentina tiene un sistema clasificatorio brutal, donde si sos no blanco, sos lo otro, sos la barbarie, etc. Pero cualquier persona individualmente tiene la chance de blanquearse. Porque si ustedes entran a cualquier espacio de las clases medias, urbanas, ilustradas, universitarias, van a encontrar personas que tienen alguna ascendencia indígena y nadie se da cuenta. O personas que tienen una ascendencia afro y nadie nunca jamás se dio cuenta. ¿No? Y eso es muy habitual. ¿Por qué? Porque si cumplís ciertos criterios de clase, en un sentido tanto económico como educativo como cultural, sos blanco. Por eso, en la Argentina, y esto es muy interesante, lo voy a repetir, aunque lo digo después en el programa de televisión, pero en la Argentina se dice que no hay negros, pero la palabra negro se usa de una manera muy particular en el contexto latinoamericano. Porque en el sentido común se considera que todos los pobres son negros, todos los que viven en villas de emergencia, favelas, como quieran llamar, son negros. Todos los peronistas son negros, todos los hinchas de Boca Juniors son negros. Y les aclaro que soy hincha del River, pero se considera así. Todos los que están cortando una calle, haciendo una protesta popular, son negros. Entonces es muy fácil la cuenta, digamos, porque en la Argentina, si vos sumás a los pobres, más los peronistas, más los de Boca Juniors, más los que protestan en la calle, son la mayoría de la población. O sea que la mayoría seríamos negros en un país sin negros. O sea que es muy tenso este sistema clasificatorio, que además tiene otra complejidad, porque en todo el país, en las relaciones familiares, de afecto y de cercanía, entre nosotros decimos: che, negro, vení, vamos a ir a tomar algo. Che, negrita, hace una cosa, vení, no sé qué. O sea, el negro y negra también se usan como términos de afecto y de cariño en las relaciones cercanas. Lo cual fue usado de manera delirante por un ensayista hace muchos años, diciendo que eso probaba que cuando todas las clases medias blancas vieron a los obreros ingresar a la ciudad, porque el peronismo nació así, lo detuvieron a Perón un día, lo encarcelan y a los pocos días los obreros que vivían en la periferia de la ciudad entraron y ocuparon la ciudad, diciendo: hasta que no liberen a Perón nos quedamos acá. Y las clases medias blancas dijeron: estos son cabecitas negras. Esa fue la expresión que se usó en esa época, que era una expresión de un racismo, que es un racismo, ese racismo social que todavía hay hoy en la Argentina, un racismo brutal, brutal. Y este ensayista decía: no, pero eso no es racismo, porque en realidad negro es un término cariñoso. Pero ahí hay algo que los estudios culturales conocemos bien, que es que los contextos son los que mandan el significado de las palabras, y los hablantes del argentinés, ¿no? O sea, del castellano que se habla en Argentina, no tienen ninguna confusión de cuando usan negro como barbarie y cuando usan negro como querido, querida. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Lo mismo sucede con el tema de los inmigrantes. Ese fue mi primer trabajo. Cuando empecé a trabajar, mi primer libro, que justamente lo prologó este querido Jesús Martín, fue sobre los bolivianos. ¿Por qué hice sobre los bolivianos? Porque en la ciudad de Buenos Aires son quienes tienen características corporales, étnicas, etcétera, más distantes del espacio hegemónico porteño, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mitología ya desde esos años? Desde los años 90, cada vez que crece la desocupación, como ahora, dicen: hay invasión de inmigrantes bolivianos y paraguayos. Nos están invadiendo y ocupando. Ahora también los colombianos. Nos roban el trabajo. Y, aunque yo hago estudios culturales, me encanta ir a los censos, porque en los censos la gente le cree más que a los estudios culturales, ¿no? Entonces,
Primer censo argentino, 1869. Segundo censo argentino, 1895, 1914, 1947, 60, 70, 80, 91, 2001. En todos los censos nacionales siempre hubo más del 2% de inmigrantes de estos países y siempre hubo menos del 3%. Desde 1869 hasta hoy. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en los números. Lo nuevo es la manera en que son vistos los cuerpos. Porque, por ejemplo, todos los hijos de bolivianos son argentinos, como imagino que sucede en Colombia, que es ius solis. Si yo nazco en Argentina, el que nace en Argentina es argentino, país de inmigración. Todos los hijos de bolivianos son considerados bolivianos. Y todos los pobres son considerados muchas veces, en algunos contextos, bolivianos. Por ejemplo, en una investigación que yo hice varios años después, fui a hablar con los médicos que hacen obstetricia en hospitales muy pobres del área metropolitana, ¿no? de los municipios más populosos del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces les decía, te hago una pregunta, ¿cuántas bolivianas tienen el parto aquí en el hospital? Aquí son todas bolivianas. ¿Cómo así? Es imposible. ¿Cómo van a ser todas? Bueno, es una manera de decir, me decían, no sé, será la mitad. La mitad. Entonces, cuando uno iba a las estadísticas del hospital era el 10%. Pero, esto que muestran los medios, diciendo, estamos invadidos por bolivianos, paraguayos, colombianos, los médicos, y así sucesivamente, lo que muestra que los argentinos vemos mucho más bolivianos de los que hay en la región. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde sale esto de que vemos cosas que no son? Es que todo el tiempo estamos viendo cosas que no son, porque lo que manda lo que vemos no tiene nada que ver con lo que es, sino con la manera en que estamos mirando y cómo estamos mirando a través de esta mitología. Entonces, la única forma, no hay manera de que uno pudiera hacer algún tipo de transformación social buscando menor desigualdad, un poco más de justicia, un poco más de vida democrática, si no es desarmando Mitolandia, porque yo digo, lo que digo es, nosotros vivimos en una jaula, que es la jaula de los mitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también en ese libro trabajo sobre otros mitos que son mucho más universales de la época neoliberal, que es que todo lo que sea Estado es un desastre, una porquería, etcétera, etcétera. Muestro que no es así, muestro que no es, digamos, que en realidad la contraposición público-privado no es una buena contraposición para preguntarse sobre eficiencia, sobre cuestiones así. En el segundo libro trabajamos sobre una gran cantidad de mitos vinculados a la educación, que tratan de abarcar el conjunto del proceso educativo, ¿no? Entonces, en Argentina hay una característica, la característica más conocida mundialmente y en América Latina de todos los argentinos, ¿cuál es? La soberbia y la arrogancia, ¿no es cierto? O sea, que los argentinos se creen los mejores del mundo. Tenemos a Messi, a Maradona, al Papa, etc. Pero lo que no es conocido fuera de la Argentina, y en realidad dentro de la Argentina nunca había sido analizado hasta que publiqué Mitomanías Argentinas y después este libro sobre educación, es que los argentinos tenemos una serie de mitos sobre somos los mejores, que es lo que yo llamo el nacionalismo bobo, y tenemos otra serie de mitos sobre somos los peores, que son muy fuertes, ¿no? Especialmente hay toda una mitología vinculada a esta idea. La Argentina fue un gran país, un país extraordinario, un país que era una potencia mundial, era la quinta economía del mundo, bla, 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 bla. Y estaba ya todo perfecto, y tenía que ser Australia o Canadá, y sin embargo, es, no sé, el país que ustedes quieren. El país que ustedes quieran, que no les gusta a los argentinos. Entonces, aparece una idea que yo la llamo los mitos decadentistas, que es tan fuerte respecto de lo nacional como respecto de la educación.
Porque la educación, que ocupa un lugar central en el imaginario nacional, central, porque uno de nuestros founding fathers fue Sarmiento, que escribió un libro que fue muy relevante en la Fundación de la Nación, que es el Facundo, que es el que funda la idea de civilización y barbarie, etc. Él también fue el promotor de la educación pública en la Argentina y creó la primera. Todo esto que pasa no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Si no, parecía que era una conferencia con publicidad. Sarmiento, digamos, que era maestro, fue presidente y después logra que se termine votando una ley después de su presidencia, que es la ley de la educación pública y laica y gratuita. Entonces, bueno, sí, Argentina tuvo un sistema de escolarización bastante desarrollado bastante tempranamente en comparación con otros países y tal y tal. Entonces, eso hace que hoy en día, si uno va y habla con cualquier argentino, es muy valorada la educación y los argentinos están de acuerdo en que es importante que haya educación pública, ¿no? Y también están de acuerdo en que la educación pública es una calamidad y también están de acuerdo en que la educación pública fue maravillosa. El problema de estos mitos decadentistas es que todos coinciden en que hoy todo es un desastre, pero nadie coincide en cuándo fue maravilloso. Por ejemplo, para algunos fue maravilloso en 1910, que fue el primer centenario, ¿no? Porque en ese momento la Argentina era el granero del mundo, supuestamente. Bueno, a ellos les encantaba eso, ¿no? Que no tenga industria, porque no tenía industria y que vendía alimentos y tal. En 1910, por ejemplo, no había sufragio universal en Argentina, cuando era maravilloso. No sufragio universal femenino, no había sufragio universal masculino, que se impuso en 1916, duró 14 años, golpe de Estado, ¿no? Entonces, son bien interesantes estas construcciones de cuándo fue, o para otros, el momento maravilloso, perfecto, etc. Fue en la cumbre, en el mejor momento del peronismo, cuando estaba todo perfecto, y nadie sabe por qué después, 5 años después, todo eso fue una catástrofe, digamos, ¿no? Porque empezó la violencia política, etc. Entonces, son todas construcciones de una decadencia que nadie sabe muy bien cuándo fijar el inicio de esa decadencia. Por ejemplo, en el caso de la educación, toda la generación de mis padres, si ustedes hablan con ellos, le van a contar el mismo cuento. Si son universitarios o clases medias ilustradas urbanas. El cuento dice así: cuando yo fui a la escuela, era una cosa extraordinaria. Porque iba el hijo del verdulero, el hijo del chofer de ómnibus, el hijo del juez, el hijo del médico, el hijo de los profesionales, el hijo del pobre. Todos iban a la misma escuela, estábamos todos dentro de la misma escuela y era una escuela maravillosa, extraordinaria, bla, bla, bla. Entonces, ¿yo qué hice? Otra vez, ya estaba ambiciado y me fui a los censos. En 1947 hubo un censo. En ese momento, que según mis padres y toda su generación, la educación pública era maravillosa, en varias provincias argentinas, bueno, primero el analfabetismo era 17%. En el censo anterior, en 1914, el analfabetismo era 36%, que es cuando era maravillosa para nosotros, ¿no? Había varias provincias argentinas donde más de la mitad de los chicos en edad de ir a la escuela pública no iban a ninguna escuela. Era completamente analfabeto. Y en el total del país, solamente el 10% de los jóvenes en edad de ir a la escuela secundaria iban a la escuela secundaria, el 90% estaba fuera. Entonces, lo que yo trato de explicar es, perfecto, yo entiendo por qué para vos era maravillosa la educación pública en 1950. Ahora, te pido que entiendas que tu visión es tu experiencia, pero tu visión no vislumbra la experiencia del conjunto de la población que estaba fuera, el 90% de la educación secundaria. ¿No? Eso también es muy fuerte se extiende después sobre la Universidad de Buenos Aires y la educación universitaria, pues el mito considera que la educación universitaria tuvo una época de oro en la Argentina que fue más o menos en 1960.
En ese momento había 160.000 estudiantes universitarios en Argentina, que era el 0,8% de la población, y en 2010 había 1.800.000 estudiantes universitarios en Argentina, que era el 4,3% de la población, y el 80% estaba en el sistema público. Ahí aparece un fenómeno que es muy característico de toda América Latina, que es que durante las últimas décadas del siglo XX y en las primeras décadas, primeros años o décadas, si quieren ya, del siglo XXI, en toda América Latina aumentó mucho la matriculación en la escuela secundaria. Muchísimo. Y en muchísimos países de América Latina, y creo que en Colombia también, superó el 80% de la gente en edad de ir, ¿no? En el caso argentino, superó el 80% a fines del siglo XX y superó el 90% al principio del siglo XXI, cuando se hizo obligatorio, etc. Ahora, ahí hay un punto que nosotros trabajamos mucho en los libros, en este libro, que es que el acceso a la institución, que fue lo que aumentó, lo que podemos estar seguros que aumentó, no garantiza que haya habido un aumento del acceso a los conocimientos. Que eso ni idea tenemos. ¿A qué nos referimos? A que los que somos profesores universitarios en la Argentina sabemos que la mayoría de los chicos entran a las universidades argentinas, que tiene un sistema único en América Latina, si quieren también después hablamos de eso, pero es un sistema rarísimo y único, que es que la universidad es gratuita y es de libre acceso para todo aquel que haya terminado la escuela secundaria. Entonces eso quiere decir que entra todo el mundo, es hacer una fila, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los chicos que entran no saben, no tienen comprensión de texto. O sea, eso no quiere decir que la educación secundaria no garantiza que un chico tenga una buena comprensión de texto. O sea que una cosa que está muy bien, y yo la reivindico, me parece muy importante, es que todos los chicos ya vayan a la escuela y al colegio secundario, pero lo que no nos pueden engañar con eso es que eso no garantiza la democratización del conocimiento, que es el gran problema de este siglo, ¿no? Que es quién accede a qué conocimientos y cuándo se democratiza el acceso a los conocimientos. Entonces, eso nos lleva a otras discusiones donde están todos, de alguna manera, en esta dicotomía, digamos, de los de un lado y de los del otro, todos se molestan con nuestro libro. ¿Por qué? Porque unos se molestan porque nosotros decimos los datos, que es que creció la cantidad de escuelas, creció la cantidad de chicos que van a la escuela, creció la cantidad de chicos que terminan la escuela y tal. Y los otros se molestan porque decimos, bueno, eso no quiere decir que creció la cantidad de chicos que aprendan a leer, escribir, sumar y multiplicar. O sea, está muy bien haber crecido esto, pero todavía, ahora habría que abordar ese otro problema. En fin. En los mitos de la educación entramos con otra cantidad enorme de mitos. Les voy a leer algunos para que se hagan una idea de cómo trabajamos. Por ejemplo, una frase dice: si recuperamos la escuela de hace 100 años, la Argentina será una potencia. ¿No? Nosotros lo que hacemos, además de mostrar cómo era la escuela de hace 100 años, que entre otras cosas estaba legitimado que los maestros le pegaran a los chicos, ¿no? ¿Eso es que orden institucional? Sí. Entonces, no, pero además de mostrar eso, lo que estamos mostrando es que frente a problemas reales que hay hoy en la educación, lo peor que podemos hacer es, en vez de discutir las soluciones reales de esos problemas, tener una reacción conservadora de decir, bueno, la solución está en el pasado. Seguro que no, eso seguro que no está en el pasado la solución, ¿no? Pero todos esos mitos decadentistas trabajan sobre eso. Después hay mitos sobre los alumnos. Por ejemplo, a los alumnos no les interesa nada, ¿no? O los pobres no pueden aprender. Entonces nosotros ahí vamos trabajando y mostrando, bueno, voy a decir que es una frase muy fuerte entre los docentes, ¿no? No, a los chicos no les interesa nada. No les interesa el fútbol, no les interesa la música, no les interesa la sexualidad. Ah, bueno, pero es... Ah, no, momentito. Fútbol es una clase de geografía extraordinaria, ¿no? Entonces, vamos mostrando cómo, si no hay conversación dentro del aula, obviamente el maestro va a seguir en la idea de que no le interesa nada, pero porque en realidad no hay conversación, no hay comprensión. Y una de las cosas que nosotros mostramos en el libro es que
hay algo constitutivo, y esto también tiene que ver con mi carácter antropológico y de estudio cultural, que hay algo constitutivo de una obra, que es su heterogeneidad, en términos económicos, étnicos, culturales, nacionales, de género, de orientaciones sexuales, lo que quieran. O sea, un aula es una multiplicidad impresionante. ¿Qué es lo que nunca estudió ningún maestro en Argentina? A trabajar con heterogeneidad. Porque ¿para qué se hizo el proyecto educativo argentino? Para generar una homogeneidad nacional. Entonces era autoridad y nación. La única forma de que haya un proyecto educativo es que trabaje con heterogeneidad. Ustedes habrán visto esa película maravillosa que se llama Entre Muros, que es una película francesa, si no la vieron creo que está en internet. Es justamente eso, es el fracaso del proyecto educativo francés frente a la interculturalidad y la multiplicidad cultural de la escuela pública francesa. Bueno, después los mitos sobre los docentes, que son muchísimos, los mitos sobre la autoridad, el orden, la disciplina y la violencia escolar, ¿no? Y otros tantos. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros es eso, tratamos de discutir con esa frase de sentido común y viendo cómo se pueden ir desarmando, no a partir de lo que se nos ocurre a nosotros, sino a partir de la investigación que está publicada en libros, en artículos, en informes, etcétera, etcétera. En parte es investigación nuestra. Por ejemplo, esto que les conté de los inmigrantes, lo hice yo y muchos alumnos míos que después yo les dirigí sus tesis y trabajaron sobre otros grupos y tal. Pero en muchísimos casos es trabajar sobre la inmensa investigación ya hecha por las ciencias sociales, las humanidades, los estudios culturales, ¿no? Entonces, antes de entrar al tercer libro, les cuento una de las repercusiones. Este proyecto tuvo como varias caras, digamos. Una de las caras fueron estos libros. En total, más o menos, hasta el año pasado, los tres habían vendido 100.000 ejemplares, que en Argentina es un número bastante alto y, digamos, no es muy común que un libro escrito por gente del mundo universitario tenga ese nivel de venta. Eso implicó miles de cosas que están vinculadas a eso, que es que nos hicieron entrevistas en radio, periódicos, diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, esa cantidad, digamos, después se tradujo de otra forma. Otra cuestión es que cuando lancé el primer libro yo armé una página web que ya después de tantos años decidí desarmarla porque ya no tenía sentido seguir. Pero bueno, hubo un momento donde la gente podía mandar sus propios mitos a la web, etcétera, etcétera. Ahí también descubrí algo que no era tan fácil para la gente. O sea, yo quería, manda tu mito, manda tu... Pero no era tan fácil, ¿por qué? Porque implica un procedimiento de distanciamiento, exotización de lo familiar, como decimos los antropólogos, ¿no? O sea, distanciarse de la propia cultura, poder mirarla y poder hacer una crítica de eso, no era, o sea, sí muchos colegas colaboraron, pero no era tan fácil para los lectores, digamos. Me parece también un punto interesante. Después, durante un año, trabajé en un programa de radio, haciendo una columna en un programa de radio de la mañana, que en Argentina son los que más, digamos, son los que más se escuchan, en una radio que se escuchaba bastante durante un año, y varias de esas columnas giraron alrededor de algunos de estos mitos u otros mitos que andaban por ahí, que tenían algo que ver con lo que se estaba discutiendo esa semana. Y lo otro que hice fue que este siglo, en el gobierno anterior, se creó un canal de televisión que se llama Canal Encuentro, que está muy bien el canal. Es un canal, digamos, y que incluso fue mejorando con el tiempo, ese canal, ¿no? Es el canal del Ministerio de Educación, nunca intervino en debates políticos, alguna vez hizo sí un programa sobre el Congreso, pero totalmente con legisladores, o sea, quería explicarle a los chicos qué es el Congreso, etc. Y bueno, lo que hicimos fue, del primer libro, que eran 10 capítulos, elegimos 8, porque como ustedes saben, era 8 o 13, ¿no? O sea, 2 meses o 3 meses, digamos, ¿no? Entonces, elegimos 8
En realidad, elegimos 7 y el capítulo sobre mitos racistas lo desplegamos en 2 partes, que ahora van a ver algunas de esas partes. El de los mitos sobre la cuestión negra, digamos, o no blanca, y los mitos sobre inmigrantes los trabajamos en otro capítulo. Pero ¿cómo los trabajamos? Bueno, por un lado había un director de televisión, que él sabe televisión y yo no. Yo estudié comunicación, pero no tengo conocimientos técnicos y estéticos sobre la televisión. Pueden estar más logrados, menos, eso será un juicio de todos ustedes. Después, invitamos a 2 grandes humoristas que hay en la Argentina, a mi juicio de los mejores que hay. Uno se llama Pedro Saborido, que ustedes no lo van a ver acá físicamente. Él escribe todo lo que actúa un actor que está acá, que es un actor que nació en Corea y que se vino a vivir a los 7 años a la Argentina y que habla porteño, pero su fisonomía es de coreano, y eso lo van a ver porque él lo cuenta acá. Entonces Pedro Saborido escribe todo lo que dice este hombre, este actor, que es un actor de telenovela famosísimo. O sea, cada vez que yo caminé por la calle con él era insoportable porque no podía caminar porque le pedían un autógrafo cada 10 metros, porque es famosísimo, queridísimo y tal, ¿no? Pero se sumó a hacer este proyecto. Y después hay un diario que no sé si conocen en Argentina, se llama Página 12, y todos los días en la tapa hay un humorista político que se llama Rudy, que trabaja con Paz, y Rudy hizo unos monólogos bastante largos y por tensiones, discusiones, etcétera, con la producción hubo que acortarlos mucho y ustedes van a ver que dura muy poquitito. ¿Qué les quiero decir? ¿A qué apostamos? Estaba el libreto básico. O sea, el contenido estaba, ¿dónde? En el libro. Pero había que traducir el libro. No había que poner el libro en la televisión. Lo que había que hacer era interrumpirme a mí, por decirlo así, que yo hacía, desde el punto de vista del director del programa, él consideraba que lo que yo hacía era un personaje, que era el profesor Antimitos o algo por el estilo, ¿no? Pero ese discurso está interrumpido por algunos monólogos del coreano y de Rudy y por algunos sketches que ustedes lo van a ver ahora. En la Argentina no hay racismo porque no hay negros. Estas frases tan contradictorias que todos escuchamos alguna vez muestran un profundo racismo, como si en la Argentina no hubiera afrodescendientes, pueblos originarios o mestizos. En el mejor de los casos los tratamos como si no existieran, y en el peor los tratamos como si no fueran argentinos. Con frases como esta, los argentinos no somos racistas, no nos hacemos cargo de nuestra propia discriminación. Y si no nos hacemos cargo, no podemos revertir el daño que nos provocamos unos a los otros. A través del diálogo, de la investigación, de la reflexión y sobre todo del humor, podemos cuestionar estos prejuicios del sentido común y construir juntos nuevos sentidos. En ese desafío se construye Mitomanías Argentinas. Que yo me sentí un monstruo. En todos los clubes había baile de carnavales. Y yo ya hacía unos cuantos años que vivía acá, ya había curtido algunos bailes de carnavales, y dije, bueno, ya está, soy uno más. Caigo en el club hípico, y no voy a dar el nombre para no deschavarlo, ¿no? Club hípico. ¿Qué significa esto? La élite de la élite.
Abrí la puerta, me vieron y se paró el mundo. 400 personas muy rubias hicieron todos así. ¡Guau! No había entrado un extranjero, había entrado un virus, una enfermedad, la fiebre amarilla. Sí, porque hepatitis no puede ser, ¿no? Muchas gracias por estar acá y porque yo sé que ustedes me van a entender. Primero que hay gente que no entiende nada. Digo, hay gente que no entiende nada y te la vende cambiada siempre. Esa gente que no entiende nada de nada cree que nosotros los argentinos somos racistas. ¿Cómo vamos a ser racistas si somos todos blancos? Rubios, musculosos, altos, delgaditos y ricos. En Argentina, hasta los marcianos, que en el resto del universo son verdes, acá son blancos. Ya sé, vos estás pensando, a mí me decían que la Argentina es un crisol de razas. Tenés razón, somos un crisol de razas, pero un crisol de razas blancas. Si ustedes ven a alguien de otro color, es porque se hizo la estética, de puro fashion. Acá está. A ver, ¿cómo que nene? ¡Osito blanco! ¡Osito, amigo! ¡Osito negro! ¡Osito negro! Pide un peso para mi hija. Un peso para mi hija. Amigo, un peso para la vida. Dame un peso para la hija. Vamos a ver. Aprende, nene. Vos leíste por ahí que había negros. Es cierto, había, pero eran esclavos. La Asamblea de 1813 ya hace 200 años que declaró la libertad de vientres. O sea que a partir de este día, cualquiera que nacía podía elegir de qué color iba a ser. Bueno, todos querían ser libres, obvio. Ya sé. Vos me estás mirando diciendo, no, loco, a los negros los mandaron a la guerra para que los maten a todos. Perdón, ¿qué negros si no hay? ¿Y qué guerras si tampoco hubo? Habrá habido conflictos en todo caso. Sí, en la década de 1820 hubo un conflicto con Brasil, no te voy a negar, no van a mandar a los negros a Brasil, si ahí ya había un montón. Y ya tampoco hay, o como se llaman ahora pueblos originarios, no hay. Y si no, gente, por ahí no me crean a mí, pero voy a tener a Julio Argentino. A él le dijeron, dale Julio Argentino, anda al sur y reprimilo porque nos tienen locos con los balones y con las artesanías, nos tienen locos. ¿Cómo voy a ir si no hay? Y no nos va a mentir, Roca. Mira, los soldados estaban ahí todo el día, no tienen nada que hacer, juegan roca, papel o tijera todo el tiempo. Dale. Andá que hay mucha guita de por medio. Vos andá y después todos los billetes de 100 son todos tuyos. Papi, para hoy elige esto, negrito. Dale, negrito. Gracias, negrito. Bueno. No, negro. ¿Qué dije yo? Negrito. ¿Me entendés? Porque está lo negro. Y lo negro. Bueno, espero que estén disfrutando de Mitomanías Argentinas, el proyecto cultural para desarmar Mitolandia. Cuando yo era chico, me dijeron que la Argentina tenía algunas cosas hermosísimas. El Aconcagua, las cataratas, el Nahuel Huapi y algo bellísimo, que es que acá no hay racismo. ¿Y por qué no hay racismo? ¿No hay racismo? Porque no hay negro. ¿Se te ocurre una frase más racista? Porque la frase lo que dice es que lo lindo no es que no haya racismo, sino que lo lindo es que no haya negros. Voy a ser negro. Lo negro. El imaginario nacional brasileño dice, el brasileño típico es el producto de los descendientes africanos, de los descendientes indígenas y de los descendientes europeos. Una mezcla de 3 razas.
Y el imaginario nacional argentino, ¿qué dice? Nosotros también somos una mezcla de razas. La española, la italiana, la francesa, la inglesa, la polaca. Razas. Son nacionalidades europeas que nosotros nos hemos inventado. Otro dato. ¿Cuántos argentinos tienen abuelos, bisabuelos o tatarabuelos indígenas? ¿Algún tatarabuelo indígena? Un racismo de salón, amable y ameno. Yo soy negro, pero la gente me trata bien, no me discrimina, pero es porque no se dan cuenta de que soy negro. Y eso porque trabajo mucho la distracción del que me mira. Muevo mucho las manos, le digo constantemente, mira para allá, mira para ese lado, mira afuera. No puedo afirmarte que en este país no hay racismo, porque soy negro, pero vivo disimulando. Otro que venía mucho al país, Sartre, le encantaba español. Perdón, quiero hacer una aclaración sobre este personaje que voy a intentar mostrárselo en otro capítulo. Esto es una creación de Saborido, que es este humorista absolutamente brillante. Y o sea, en todos los programas se van repitiendo algunos personajes que él crea, ¿no? Este es un carnicero filósofo. Entonces, o sea, esto es una imagen, si se quiere, un poco típica de la Argentina, digamos, que no entra en las carnicerías de barrio y pan. Por supuesto no están atendidas por coreanos, ninguna. Pero hay otra está, ¿no? Porque él cita, por ejemplo, en otro programa, cita a Foucault. Si no es el que les voy a mostrar, después les voy a contar ese chiste porque para mí es extraordinario. Pero sí les quería explicar esto, que es que lo que logró Saborido fue construir algunos personajes. El carnicero filósofo es un personaje que aparece en los 8 capítulos. Te mira para allá, mira para ese lado, señalo cosas. Por eso no puedo afirmarte que en este país no hay racismo, porque soy negro, pero vivo disimulando. Otro que venía mucho al país, Sartre, le encantaba español. Le disparó un par de veces en casa. A él le encantaba este país. Lo que me decía Sartre, ¿no? Como un lugar donde se trabaja mucho, dicen que trabaja como un negro. Si haces algo mal es cosa de negro. Y si no tienes modal, eso tú te lo tendrás. Para un poquito, porque nosotros cuando hacemos un saludo cariñoso también decimos, ¿qué haces, negro? ¿Cómo te va? El negro acá no es despectivo. Si la Argentina no es racismo. Entonces, ¿hay racismo o no hay racismo en nuestro país? Lo que también es probable es que se trate de un racismo de segunda calidad, como todo lo que se produce en nuestra tierra. Las señales son contradictorias. Escuchen a este que viene ahora, si no. O sea, si no hay racismo, no sé por qué no se viene negro de todos los países donde hay negro a vivir a un país donde no hay racismo. Simple, el problema no tenemos el problema. El ya célebre Cabo San Cifuentes advirtió. Este es otro personaje que es un cabo, que es un atorrante, que le hace recomendaciones a San Martín para el futuro de la patria. O sea, él está conversando con San Martín, que ya está apareciendo en ese. Y oportunamente al general San Martín sobre cómo evitar el racismo. General, podemos soñar con un país moderno, sin racismo, sin discriminación. ¿Qué le parece si más adelante vamos incorporando soldados de color que vayan al frente? Como tú, ágiles, aguerridos, tienen gafetas, buena definición, cae, muere, de uno. Cuando insultamos a otros equipos de fútbol diciendo son todos... Quiero ver si les puedo mostrar de otro capítulo, que es este contra los inmigrantes. ¿Podremos lograrlo? ¿Podremos desarmar este sentido común? Vamos a intentarlo, porque trabajando conjuntamente es la única manera en la cual podremos lograr que emerjan nuevos sentidos, más democráticos y más igualitarios. Son fenómenos, Nilsson, sí, pero el asunto es qué hacemos con nuestra realidad de europeos sin una Europa alrededor. El problema vuelve a ser la matriz educacional, el paradigma práctico encastrado en lo conocible. Porque vos tenés una formación europea, desde la escuela, desde la universidad, y de pronto te sueltan en la calle con latinoamericanos. Te empezás a comportar como un latinoamericano. Somos europeos mutando en latinos, entonces todo nuestro entrenamiento para seguir siendo europeos se ve de pronto invadido por una lamentable realidad.
La Argentina, ya instalado como parte del territorio europeo de ultramar, genera los mejores climas, además de una estabilidad geológica envidiable. Es por eso que luego llegarán de Chile habitantes expulsados por sus desprolijos movimientos sísmicos, de Bolivia, corridos también por sus áridos suelos, como de Paraguay, sofocados a la humedad y el calor. Y así es que de Latinoamérica toda penetra en el tuyo que encuentra en la Argentina una manera más rápida y económica de llegar a Europa. Obviamente está el lado del dicho y resentimiento, y es clara señal de venganza, después de sacarse con nuestro trabajo y dejar nuestra sanidad llena de vida de chipá. Y así es que aprendemos a defendernos